Jake Martínez siempre había sabido que era diferente, no en la forma habitual de angustia adolescente, sino en el sentido muy literal que era el único humano en un salón de clases lleno de extraterrestres que parecían haber escapado de un particular sueño creativo de fiebre. La Academia de Defensa Galáctica se enorgullecía de la diversidad, lo que aparentemente significaba abarrotar a todas las especies concebibles en el mismo salón de clases y esperar que nadie comenzó un incidente intergaláctico antes almuerzo. Jake se sentó en la fila de atrás, mirando a sus compañeros de clase con la diversión separada de alguien que dejó tratando de entender por qué el universo tenía un sentido del humor tan retorcido. A su izquierda se sentó Sorp, un gelatinoso, Purple Blob que constantemente preocupaba por todo, desde la radiación cósmica hasta si su translúcido, la piel lo hizo parecer gordo. El tipo literalmente no tenía huesos, pero de alguna manera logró ser el estudiante más tenso en la academia. Junto a Sorp fue el Click, una criatura de insectoides con 4 brazos y un ego del tamaño de una luna pequeña. Click había estado presumiendo sobre sus reflejos superiores y su visión compuesta, desde el primer día, aparentemente no sabía que tener ojos de insecto no era el flexible que pensó que era. Luego estaba Finn, un alien de pájaros cuyas plumas cambiaron los colores según sus niveles de ansiedad. Actualmente, Finn estaba mostrando el espectacular arco iris de energía nerviosa que habría puesto celoso un pavo real. El pobre tipo había estado mudando el estrés desde el primer día de entrenamiento de combate. «Cadetes de atención», anunció el comandante Vex, su voz reptiliana cortando a través de la charla del aula como una motosierra a través de la mantequilla. Vex fue lo que sucedió cuando cruzaste un cómodo dragón con un sargento de perforación y le dio al resultado un complejo militar. Sus escamas brillaban bajo la dura academia iluminación y sus ojos amarillos se extendieron por la habitación con la calidez de un auditor fiscal. «Hoy marca tu final evaluación psicológica», continuó Vex, claramente disfrutando de la forma en que comenzó la mitad de la clase inmediatamente hiperventilación. Durante 3 siglos, la Academia de Defensa Galáctica ha utilizado el método de prueba más efectivo fortaleza mental conocida por la civilización. Jake levantó la mano. «Déjame adivinar. Pruebas estandarizadas». El comandante La Expresión sugirió que encontró a Jake tan divertido como un agujero en el casco de su nave espacial. La bestia del miedo Martínez. A él, jadeo colectivo se extendió por el aula. Las plumas de Finn inmediatamente se trasladaron a lo que Jake había aprendido era código para el terror existencial, mientras que Sorp comenzó a vibrar a una frecuencia que hizo el sonajero del escritorio. Incluso hace clic en mandíbulas, empecé a hacer clic nerviosamente. «La bestia de miedo», Vex repitió con obvio gusto, «es una criatura que se alimenta de terror psicológico. Ha roto a todos los cadetes que lo han enfrentado, cada uno soltero». Jake parpadeó. «Bien. Pero, ¿qué tan roto estamos hablando aquí?» «Porque conocí a mi tía Linda después de haber tenido vino, y eso es bastante aterrador». «Esto no es una broma, humano». Vex gruñó. «El Fear Beast llega a tu mente y manifiesta tus miedos más profundos y oscuros. Ha reducido a los guerreros experimentados a naufragios gibbering, ¿bien?» Jake asintió pensativamente. «Entonces, es básicamente como redes sociales, pero con más tentáculos». El aula se quedó en silencio, a excepción del sonido del nervioso mastaje de Sor Pilá muda en pánico de Finn. El comandante Vex parecía que estaba reconsiderando sus opciones de carrera, lo que Jake pensó que era probablemente un hecho diario para cualquier persona a cargo de extranjeros adolescentes con entrenamiento de armas. «La prueba comienza en 1 hora», Vex anunció. «Te sugiero que uses este tiempo para prepararte mentalmente, aunque sospecho que algunos de ustedes, su mirada fija en Jake, están más allá de la ayuda». Mientras el comandante acechaba, los compañeros de clase de Jake inmediatamente estalló en una charla en pánico.
Se recostó en su silla y se preguntó si la cafetería de la academia servido café decente. Algo le dijo que iba a necesitar la cafeína. A los pocos minutos de la partida de Vex, el aula se había transformado en lo que Jake solo podía describir como un grupo de apoyo para los condenados cósmicamente. Sorb se resumó en una esquina y estaba haciendo sonidos como un globo desinflado, mientras que Click estaba haciendo clic rápidamente en las mandíbulas, en lo que Jake asumió era un pensamiento profundo o un colapso nervioso. Finn, mientras tanto, se había molestado tantas plumas que parecía haber sido atacado por una almohada muy vengativa. «Está bien todos, calmados», Jake dijo, aunque sospechaba su definición de calma, y la suya existía en dimensiones completamente diferentes. Es solo un monstruo espacial aterrador. ¿Qué tan malo podría ser? Los ojos compuestos de Cle giraron hacia él con la intensidad de punteros láser gemelos. ¿Qué tan malo podría ser, Martinet? ¿La bestia del miedo una vez se mojó en el general? El general tosteó de 17 sistemas de estrellas. Sí, pero lo hizo. ¿Alguna vez ha tenido que sobrevivir a una venta del Black Friday en Target? Jake respondió. Porque déjame decirte, ese es el personaje edificio. La forma gelatinosa de Sorb se estremeció con indignación. No entiendes, humano. La bestia lee tu mente y crea la manifestación perfecta de tu terror más profundo. Sabe cosas de ti que ni siquiera sabes de ti mismo. Entonces, es como un terapeuta, pero malvado y probablemente con más dientes. Jake reflexionó. Entiendo. Finn's la voz salió como un ganado agudo, que sugirió que sus cuerdas vocales estaban teniendo su propio ataque de ansiedad. Miel compañero, de cuarto de la amiga del primo, se enfrentó a la bestia Fear hace 3 años. Dicen que todavía se despierta gritando sobre reseñas de rendimiento. Jake trató de parecer apropiadamente comprensivo, aunque honestamente las revisiones de rendimiento fueron bonitas espantoso. ¿De qué tienen miedo exactamente ustedes? Tal vez podamos tallar esto. La pregunta parecía desbloquear una inundación de neurosis cósmica. Sorb inmediatamente comenzó a enumerar sus miedos en orden alfabético, comenzando con ácido entornos y abrirse camino a través de la ineficiencia burocrática y la falta de sentido cósmico. Haga clic. No ser superado. Lanzado a una explicación detallada de su terror de ser percibido como inadecuado, a pesar de su obviamente, visión y reflejos compuestos superiores. Finn simplemente se molió más fuerte y murmuró algo sobre la expiración de la garantía que Jake no atrapó. Está bien, está bien. Jake interrumpió antes de que pudieran espiral aún más en el temor existencial. Aquí está la cosa, sin embargo. Todos están pensando en esto equivocado. La bestia de miedo se alimenta del terror, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si simplemente no le da? Hace clic en las mandíbulas. Dejó de hacer clic. No le des terrorial. Eso es como decir, no das la humedad del agua. Es una propiedad intrínseca. Aunque Jake se inclinó hacia adelante, calentando su tema. Quiero decir, el miedo es solo la forma de decir tu cerebro, oye, esto podría ser peligroso. Pero, ¿y si ya lo has visto peor? El burbujeante preocupado de Sorb se intensificó. ¿Qué podría ser peor que una criatura diseñada específicamente para aterrorizarte? Jake sonrió. ¿Alguna vez intenté explicar memes a tus padres o tuvieron llamar al soporte técnico para algo que debería tomar 5 minutos, pero de alguna manera toma 3 horas e implica transferirlo a 6 departamentos diferentes? Los extraterrestres lo miraron con la expresión confusa de criaturas que nunca habían experimentado. La marca particular del horror mundano aplastante de Souls, que era la existencia humana moderna. Mientras tanto, a través de las paredes transparentes del aula, pudieron ver a los técnicos de la academia que rodaban en lo que parecía suficiente equipo de seguridad para contener una pequeña estrella. Generadores de campo de fuerza, amortiguadores, psíquicos, y lo que parecía ser una unidad de contención que estaba haciendo ominales sonidos de zumbido. Realmente están haciendo todo lo posible por esto, observó Jake,
Observando a un técnico en su totalidad, el equipo de peligro ajusta algún tipo de estabilizador de realidad. Uno pensaría que estaban lidiando con algo en realidad peligroso, en lugar de solo una atracción de la casa embrujada glorificada. Las plumas de Finn habían progresado a través de todo el espectro visible, y ahora iba en los colores que Jake estaba bastante seguro de que no existía en Space Sim normal. Ese equipo no es para contener la bestia de miedo, Martínez. Es para contener el daño psicológico que causa a la realidad misma. Dijo Jake pensativamente. Eso es realmente una especie de impresionante. Aunque tengo que decir que, si es realmente tan poderoso, ¿por qué lo mantienen para probar a los estudiantes? Parece un problema de responsabilidad. La pregunta colgaba en el aire como un silencio particularmente incómodo en una familia cena. En la distancia, comenzó a sonar una alarma, lo que Jake asumió que significaba que era casi a la hora del espectáculo. Comandante Bex regresó 30 minutos después, acompañado de lo que Jake solo podía describir como la tripulación de niñera más sobrecalificada de la galaxia. 3 técnicos médicos, 2 psicólogos, y algo que parecía un cruce entre un terapeuta y una carretilla elevadora flanqueó al comandante mientras encuestaba a sus estudiantes aterrorizados. «Se prepara la cámara de prueba», Bex anunció con el entusiasmo de alguien anunciando un conducto raíz. «Sorp, eres el primero». Si Jake no hubiera sabido que Sorp era un alien, podría haber confundido el sonido que surgió de la masa púrpura con una morsa moribunda. Pero, comandante, no lo terminé mi voluntad y necesito llamar a mi proveedor de seguros sobre la cobertura terrorista existencial. Ahora, cadete. Mirando Sorp Us hacia la cámara de prueba, era como ver a Hielo caminar hacia su propio funeral. El pobre chico estaba dejando un rastro de secreciones nerviosas que los bots de conserje estaban tratando frenéticamente de limpiar. Jake se sintió un poco mal por él, pero también impresionado de que alguien sin una columna vertebral aún pudiera verse sin espinas. La puerta de la cámara sellada con un silbido que sonaba sospechosamente como el universo conteniendo la respiración. Para exactamente 17 segundos hubo completo silencio. Entonces comenzaron los gritos. No era solo gritos regulares. Este fue el un poco de gritos que te hicieron cuestionar tus elecciones de vida y preguntarte si tal vez tus padres tenían razón sobre tu carrera después de todo. A través del ventana de observación reforzada, Jake pudo ver a Sorp frenéticamente rebotando alrededor de la cámara como una pelota de goma aterrorizada mientras que algo con demasiadas sombras y no suficiente geometría comprensible se avecinó sobre él. ¿Qué está viendo?, Jake le preguntó a uno de los técnicos médicos. «Auditoría fiscal automatizada», el técnico respondió sin mirando hacia arriba desde su portapapeles. Específicamente uno en el que faltan todos sus recibos y el auditor tiene tentáculos. Los gritos llegaron a un lanzamiento que Jake estaba bastante seguro estaba causando daños estructurales al edificio. Entonces, misericordiosamente, se detuvo. La puerta de la cámara abrió y Sorp resumó a aproximadamente la velocidad del sonido, engañando algo sobre las deducciones y la falta de sentido de existencia. «Haga clic. Estará despierto», llamó Bex. Hacer clic había estado usando los antebrazos para pulir frenéticamente su exoesqueleto, que Jake asumió que era un hábito nervioso o algún tipo de ritual de oración insectoide. «Estoy preparado. Comandante, mis reflejos superiores y la visión compuesta seguramente proporcionará una defensa adecuada contra 17 segundos». Jake interrumpió. «Esa es mi apuesta». «¿Qué? Apuesto a que dure 17 segundos, igual que Sorp». ¿Alguien quiere tomar probabilidades el 15? Las mandíbulas de Clay hicieron clic indignando. «Tendré que saber que mi especie ha evolucionado específicamente para detectar y responder a las amenazas. Mis reflejos son 15 segundos», dijo Jake alegremente. Haga clic acechado en la cámara con la confianza de alguien que claramente nunca había encontrado un monstruo diseñado por comité. La puerta selló y Jake comenzó a contar. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3
Mississippi. A los 14 segundos comenzó el chillido. Esta vez fue más alto lanzado e involucraba mucho más clics. Suena como una máquina de escribir muy molesta, que tenía una crisis existencial. A través de la ventana, Jake pudo ver hacer clic frenéticamente alrededor de la cámara en las 6 patas, mientras la bestia de miedo manifestó lo que parecía ser su peor pesadilla. Interacción social, señaló el técnico médico. Específicamente pequeña charla en un evento de redes donde todos recuerdan que su nombre está equivocado y tiene que explicar lo que realmente implica su trabajo. Los gritos se intensificaron. Jake estaba bastante seguro de que escuchó la palabra sinergia chillada por frecuencias que probablemente violaron varias físicas leyes. 15 segundos. Después de que comenzó, haga clic en explente de la cámara e inmediatamente comenzó a hiperventilarse en una bolsa de papel que uno de los miembros del personal médico proporcionó cuidadosamente. Fin, comandante Bex llamó. Y Jake juró que vio al comandante reptiliano suprimiendo lo que podría haber sido diversión. Tu turno. Finn había molido tantas plumas durante las 2 manifestaciones anteriores que estaba empezando a parecer un muy ansioso pollo. Su plumaje restante fue en bicicleta a través de los colores que Jake estaba bastante seguro de que solo existía en dimensiones donde la física fue a morir. «¡No puedo hacerlo!» Warning Finn. Su voz golpeó notas que habrían hecho cantantes de ópera celoso. «¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!» «Respira, amigo», dijo Jake, que parecía el tipo de cosas que se suponía que debías decir en estas situaciones. Dentro y fuera, aunque tal vez no demasiado profundo porque creo que estás empezando a hiperventilar. Finn se tambaleó en la cámara, como si estuviera caminando hacia el suyo. La ejecución, que dio el historial hasta ahora, no era del todo inexacta. Ella puerta selló y Jake reanudó su conteo. Esta vez, los gritos comenzaron a 8 segundos y continuaron por lo que parecía varias edades geológicas. A través de la ventana, Jake vio a Finn ping-pong alrededor de la cámara como un muy pánico pinball, mientras que la bestia Fear aparentemente lo sometió a cualquier pájaro que los extraterrestres consideraban el peor destino posible. El vencimiento de la garantía, informó el técnico médico, que suena casi aburrido en este momento. Todo lo que es alguna vez propiedad simultáneamente: automóviles, electrodomésticos, seguro de vida, cósmico blindaje de radiación, todo anulado debido a la letra pequeña. Cuando Finn finalmente emergió de la cámara, estaba haciendo sonidos como un detector de humo con problemas de confianza y se había vuelto a hacer lo que parecía ser sus plumas de ropa interior. El comandante Bex se volvió hacia Jake. Sus ojos amarillos brillaban con lo que podría llamarse caritativamente anticipación y con mayor precisión ser descrita como alegría sádica. «Martínez, tu turno». Jake se puso de pie, se estiró y se rompió los nudillos. Finalmente, Joe era empezando a aburrirse. El silencio que siguió fue tan profundo que Jake estaba bastante seguro de que podía escuchar la expansión del universo. Incluso la bestia del miedo parecía detener sus actividades de deformación de la realidad para procesar lo que tenía. Escuchó. ¿Acaba de decir que estaba aburrido?, Clegg susurró. Jake sonrió y caminó hacia la cámara. «Veamos qué tiene esta cosa». La puerta de la cámara de prueba sellada detrás de Jake, con una finalidad que hubiera sido siniestro si hubiera sido del tipo para encontrar cosas siniestras. En cambio, miró alrededor de la sala blanca estéril con el interés casual de que alguien revise un nuevo apartamento. La cámara era más grande de lo que parecía desde afuera, lo que pensó que era probablemente algún tipo de tecnología de plegado de espacio, o tal vez solo un diseño interior realmente bueno. «De acuerdo», Jake le dijo al vacío habitación. «Estoy aquí. ¿Dónde está el monstruo aterrador?» La temperatura cayó aproximadamente 20 degrámeres en el lapso de un latido. Ellas luces se atenuaron a ese tono particular de foreboding que los directores de películas de terror pasaron años perfeccionando.
en la esquina de la cámara. Las sombras comenzaron a retorcerse y fusionarse en algo que definitivamente no había estado allí hace un momento. Jake observó con interés mientras la bestia de miedo tomaba forma. Fue como ver a alguien reunir una pesadilla de un kit, excepto el kit había sido diseñado por alguien con problemas severos y acceso a demasiados tentáculos. Lo que surgió era más o menos humanoide, si los humanos fueran del tamaño de los osos pardos y habían sido diseñados por un comité de serial asesinos con énfasis en los dientes. Che, dijo Jake pensativamente. En realidad, eres un poco impresionante. Esperaba algo más como una araña gigante o tal vez un payaso. Los tentáculos son un buen toque, sin embargo. Muy Lovecraftian. La bestia del miedo se detuvo en su deformación, de la realidad proceso de manifestación. Si Jake tuviera que adivinar, él diría que parecía confundido, lo que probablemente no era una expresión que tengo que usar muy a menudo. Después de un momento, reanudó su postura amenazante y dejó un rugido que sonaba como un tren de carga que tenía una discusión con un tornado. Sí, eso también es bastante bueno, ya que asintió con aprobación. Sin embargo, si buscamos el máximo impacto psicológico, es posible que desee probar más uñas en el sonido de la pizarra. Eso realmente se pone debajo de la piel de la gente. La bestia lo miró con lo que parecía ser varias docenas de ojos dispuestos en patrones que duelen al mirar directamente. Luego, hizo algo que hizo que el aire en sí parecía gritar. La cámara, las paredes, se disolvieron en lo que parecía el dormitorio de la infancia de Jake. Excepto que los carteles en las paredes se movían y ellas sombras estaban llenas de cosas que definitivamente no habían estado allí cuando tenía 12 años. «Oh, genial», dijo Jake mirando alrededor. «Vas por un trauma de la infancia. Ese es un clásico. Aunque tengo que decirte que mi infancia real fue la manera más aterrador que esto. Deberías haber visto a mi madre cuando descubriera que había estado usando sus buenas toallas para limpiar mi bicicleta». Los ojos de la bestia de miedo se entrecerraron, lo cual fue impresionante dado que la mayoría de ellos no tenían párpados. La habitación cambió de nuevo y de repente Jake estaba parado en lo que parecía ser una entrevista de trabajo del infierno. El entrevistador fue una masa retorcida de palabras de moda corporativas con dientes y las preguntas que se hacen parecían involucrar a sus dos más profundos inseguridades y su historia del navegador. «De acuerdo, ahora solo estás siendo malo», dijo Jake a la bestia. «Aunque honestamente, esto sigue siendo mejor que ese momento tuve que entrevistar en una startup donde me hicieron hacer ejercicios de construcción de equipos. Al menos no me estás haciendo confiable con Unlovecrafty y horror». El entrevistador Monster se inclinó hacia adelante. Su aliento olía a sueños rotos y expiró garantías. «¿Cuál dirías que es tu mayor debilidad, Sicio?» «Probablemente mi tendencia a criticar los horrores de Eldritch mientras intentan aterrorizarme». Jake respondió sin perder un ritmo. «Además, a veces pongo leche en mi cereal antes del cereal, pero creo que eso es más una peculiaridad personal que una limitación profesional». La bestia de miedo hizo un sonido como la realidad que tenía un desglose menor. La entrevista de trabajo se disolvió, y de repente Jake estaba parado en el en medio de lo que parecía ser una reunión familiar donde todos estaban decepcionados con él simultáneamente. Su abuela. ¿Hubo taunting sobre sus elecciones de vida? Su novia de la escuela secundaria estaba explicando a todos por qué había roto arriba con él, y su maestro de tercer grado estaban sosteniendo una boleta de calificaciones, con calificaciones que existían solo en dimensiones donde las matemáticas eran una forma de castigo. «Ahora esto es solo golpear debajo del cinturón», observó Jake. Aunque tengo que admitirlo realmente, capturó la expresión de desaprobación de mi tía Marta. Esa es una artesanía de calidad allí mismo. El Fear Beast estaba empezando a verse genuinamente frustrado, lo que Jake tuvo que admitir que era bastante entretenido. Cicló a través de varios escenarios más. Jake se quedó en un ascensor con personas que masticaban en voz alta.
Jake tratando de reunir muebles de IKEA mientras se juzga por expertos en diseño suecos. Jake intentando explicar los memes de Internet a un panel de académicos muy serios que siguieron tomando notas. ¿Sabes cuál creo que es el problema? Jake dijo conversación. Como la bestia manifestó un escenario en el que tenía que hacer impuestos mientras era auditado por el IRS, el FBI, y lo que apareció ser el equivalente cósmico de una asociación de propietarios. Te estás intentando demasiado. El miedo se trata de lo desconocido, ¿bien? Pero la cuestión es que he vivido en la Tierra toda mi vida. ¿Tienes alguna idea de cómo es eso? La bestia se detuvo en sus actividades de deformación de la realidad. Varias docenas de ojos se centran en Jake con lo que podría haber sido la curiosidad. Tierra. Jake continuó. Es un planeta donde el clima puede matarte. La vida silvestre puede matarte. Las plantas pueden matarte. Y a veces la bacteria decide ser creativa. Tenemos desastres naturales que hemos nombrado como sus viejos amigos. Huracán Bob, terremoto Sally. Tenemos especies enteras de animales que existen exclusivamente para hacer que otros animales vidas miserable. ¿Alguna vez has visto un honey bear? Esas cosas son básicamente su descripción de trabajo con pelaje. El miedo, los tentáculos de la bestia cayeron ligeramente. Y eso es solo las cosas naturales. Jake continuó, calentando su tema. Hemos también recibido horrores hechos por humanos. Atascos de tráfico durante la hora pico, las líneas de seguridad del aeropuerto, la sección de comentarios sobre literalmente cualquier sitio web, árboles de servicio al cliente que lo dice, transfieren a 17 departamentos diferentes antes de colgarle. Las personas que no usan señales de giro, personas que ponen piña en la pizza y luego discuten sobre ello en Internet. La bestia ahora estaba haciendo sonidos pequeños, confundidos y gemidos. Además, Jake agregó, tenemos cosas como el lunes mañanas, temporada de impuestos, reuniones familiares donde todos preguntan cuándo se van a casar y el temor existencial que proviene de darse cuenta de que eres una pequeña mota de conciencia, en una roca flotando a través de un vacío infinito, que no le importa si vives o mueres. Y eso es justo el martes. La bestia de miedo se sentó mucho, lo cual fue impresionante, dado que no parecía tener nada parecido a una anatomía convencional. Sus diversos apéndices cayeron en lo que Jake solo podía interpretar como derrota. Mira, dijo Jake suavemente, no soy tratando de hacerte sentir mal. Claramente eres muy bueno en tu trabajo. Es solo que los humanos han arrinconado el mercado de terror existencial. Hemos estado viviendo con él tanto tiempo que hemos desarrollado mecanismos de afrontamiento, como el humor, negación y café realmente fuerte. La bestia lo miró con ojos que ahora eran significativamente menos en número y considerablemente menos eldritch en su incorrecto. Si Jake tuviera que adivinar, él digamos que parecía cansado. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un día libre? Jake preguntó. El Fear Beast consideró esta pregunta con la gravedad de alguien a quien se le había pedido que explicara la física cuántica usando solo danza interpretativa. Varios de sus ojos restantes parpadearon en secuencia. Que Jake pensó que era probablemente el Eldritch equivalente a pensar muy duro. Día de descanso. La bestia retumbó en una voz que sonaba como grava procesado a través de una eliminación de basura cósmica. Soy la manifestación del terror en sí. No tengo días libres. Sí. Pero como todos necesitan tiempo de inactividad, dijo Jake, estableciéndose con las patas cruzadas el piso de la cámara, como si estuviera comenzando una charla de fogata, en lugar de tener una discusión filosófica con una criatura. Eso acababa de intentar aterrorizarlo con su propia reunión. Familiar. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo? La bestia tentáculos retorcidos incertidamente. 347 años, 2 meses, 16 días y aproximadamente 14 horas. Jake silbó bajo. Amigo, esa no es una carrera. Eso es una sentencia de prisión. No es de extrañar que estés cansado. Has estado trabajando horas extras durante más de 3 siglos sin tantos break,
de fin de semana. Eso tiene que ser duro en la psique. ¿Tienes incluso una psique? Quiero decir, ¿qué haces para divertirte? El... La pregunta parecía atacar algo fundamental en la programación de terror cósmico de la bestia. Miró la mirada a Jake con una expresión que sugirió que el concepto de diversión era tan extraño como la idea de programar un dentistacita con un agujero negro. Divertido, repitió la palabra saliendo como si estuviera tratando de pronunciar algo en un muerto idioma. Ya sabes, pasatiempos, cosas que disfrutas, relajación. Por favor, no me digas no has estado haciendo nada más que asustar a los adolescentes durante 3 siglos y medio sin tiempo personal. El silencio ese seguido era el tipo de silencio que sucede cuando alguien se da cuenta de que ha estado viviendo mal su vida durante varios 100 años. Jake alcanzó su bolsillo de uniforme y sacó lo que la cafetería de la academia llamó optimista una barra de granola, pero que se parecía más a cartón comprimido con delirios de nutrición. Aquí, dijo, rompiéndolo por la mitad y ofreciendo una pieza a la bestia. Parece que necesitas un refrigerio. Es terrible, pero en un camino reconfortante, como la mayoría de la comida de la tierra. La bestia de miedo miró el bar de granola ofrecido como Jake acababa de entregarle una granada en vivo hecha de matemáticas puras. No consumen sustento físico, y alimentarse de terror y angustia psicológica. Bien, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente disfrutaste una comida? Jake preguntó. Quiero decir, el terror tiene que envejecer después de un tiempo. Es como comer lo mismo todos los días durante siglos. No es de extrañar te ves miserable. La bestia aceptó la barra de granola con un tentáculo que había brotado, lo que parecía ser papilas gustativas. Tomó una mordida cautelosa y su expresión cambió a través de varias dimensiones de sorpresa antes de establecerse en algo que podría haber sido preguntado si Wonder podría expresarse a través de la geometría de Eldritch. Esto es sorprendentemente adecuado, admitió la bestia. Aunque sabe de compromiso existencial y saborizante artificial. Sí, esa es la esencia de la cocina humana. Jake se rió. Hemos perfeccionado el arte de hacer alimentos que es simultáneamente decepcionante y extrañamente satisfactorio. Es como toda nuestra civilización en forma de refrigerio. La bestia se estableció más cómodamente en el piso, lo que involucraba una reorganización compleja de apéndices que definitivamente violaron varias leyes de física. ¿No me tienes miedo?, observó. Y para él primera vez desde que Jake había entrado en la cámara, sonaba más curioso que amenazante. ¿Debería serlo?, Jake preguntó. Y significa, claramente eres muy bueno en todo el asunto del horror cósmico. Los tentáculos son de primera categoría, la deformación de la realidad es impresionante y tienes ese rugido de otro mundo a una forma de arte. Pero también estás haciendo tu trabajo, ¿bien? No es personal. La bestia hizo un sonido que podría haber sido una risa si la risa pudiera existir en 17 dimensiones simultáneamente. En 347 años, eres la primera persona en preguntarme sobre el trabajo satisfacción. Honestamente es un poco triste, dijo Jake, sacando su botella de agua y tomando un sorbo. ¿A qué te dedicas entre pruebas? Simplemente pase el rato en cualquier dimensión de bolsillo en la que te mantengan, esperando que el próximo grupo de cadetes aterrorizar. Contemplo la falta de sentido de la existencia y organizo mi colección de psicológicos traumas por severidad. La bestia respondió a la materia, de manera que sean de manera importante. Jake casi se ahogó en su agua. De acuerdo. Eso definitivamente no es saludable. Necesitas un pasatiempo, algo divertido. ¿Te gusta la música, el arte, el baile interpretativo? Aunque, dado tu anatomía actual, el baile puede ser un desafío. Los ojos de la bestia se iluminaron, lo cual fue sorprendentemente agradable, dado que anteriormente habían sido el color del temor existencial. Siempre he tenido curiosidad por la música. Los gritos de los aterrorizados tienen un cierto ritmo para ellos, pero sospecho que hay otras formas de auditivo expresión. Oh, hombre, te va a amar la música de la tierra,
dijo Jake con entusiasmo. Tenemos todo de las sinfonías clásicas al death metal. En realidad, probablemente realmente disfrutarías del death metal. Es como tu día trabajo, pero con mejores solos de guitarra. La bestia ahora estaba prácticamente brillante de interés, lo que causó la cámara iluminación para cambiar a algo considerablemente más agradable que el ambiente de terror cósmico. Cuéntame más sobre esto death metal. Jake se lanzó a una explicación de varios géneros musicales mientras la bestia escuchaba con la atención envuelta de alguien descubriendo que el universo contenía maravillas más allá del tormento psicológico. Discutieron los méritos de diferentes cocinas terrestres, el concepto de tiempo de vacaciones y si era posible para un Eldritch Horror para asumir la jardinería como una actividad de alivio del estrés. ¿Sabes cuál creo que es tu problema? Jake dijo después la bestia. Había expresado fascinación con la idea de los mercados de agricultores de fin de semana. No eres una bestia de miedo, eres solo un introvertido realmente poderoso que ha estado atrapado en un trabajo que no se adapta a su personalidad durante demasiado tiempo. La bestia ha considerado esto. Nunca he pensado en mí mismo como una personalidad más allá de inducir terror. Todos tienen una personalidad, Jake le aseguró. El suyo acaba de enterrarse bajo los siglos de expectativas en el lugar de trabajo. Apuesto a que si tuvieras la oportunidad de explorar otros intereses, encontrarás todo tipo de cosas que disfrutas que no implican hacer que las personas cuestionen sus elecciones de vida. Como si respondiendo a las palabras de Jake, la bestia comenzó a encogerse. No de una manera amenazante, pero más como alguien finalmente relajarse después de mantener una pose estresante durante siglos. Sus tentáculos se volvieron menos retorcidos y más curiosos octopus, y sus numerosos ojos se consolidaron en un número más manejable que realmente parecía amigable. «Esto es agradable», dijo la bestia, sonando sorprendida. Había olvidado que la existencia podría ser agradable. Jake sonrió. Ese es el espíritu humano allí mismo. Somos realmente buenos en encontrar formas de disfrutarnos a pesar de vivir en un universo que está tratando activamente de matarnos. Es como nuestra superpotencia. La bestia se acurrucó junto a Jake como un gato cósmico que estaba hecho de pesadilla interdimensional combustible. Creo que me gustaría aprender más sobre este enfoque humano de la existencia. Bueno, dijo Jake, rascando lo que esperaba era el equivalente de la bestia detrás de los oídos. Estás de suerte. Aislados obtuve unos 18 años de experiencia en la Tierra y una opinión realmente fuerte sobre la mejor manera de hacer café. Tenemos mucho de qué hablar. La bestia hizo un sonido que definitivamente era ronronear. Incluso si el ronroneo ocasionalmente se deformaba realidad de manera menor. Por primera vez en más de 3 siglos, la bestia de miedo de la academia fue completamente genuinamente contenido. Jake acababa de comenzar a explicar los puntos más finos de la cerveza de café de la Tierra Métodos, cuando la puerta de la cámara se abrió con el tipo de llamarada dramática que sugirió que alguien también había estado observando muchas películas de acción. El comandante Vex acusó, seguido de lo que parecía ser la mitad de la emergencia de la Academia Equipo de Respuesta, 3 psicólogos, un sacerdote de algún tipo y alguien que llevaba lo que parecía sospechosamente como un echador de llama. Todos se congelaron en una sincronización perfecta cuando vieron a Jake sentado con las piernas cruzadas en el piso, casualmente acariciando lo que alguna vez había sido la criatura más temida en el espacio conocido, ya que ronroneado como una cortadora de césped cósmica, teniendo sueños agradables. «Martín», dijo el comandante Vex, con una voz que sugirió que su cerebro todavía estaba tratando de procesar la escena frente a él. «¿Qué le hiciste exactamente a la bestia de sí? ¿Miedo?» Jake levantó la vista de donde había estado, demostrando la forma adecuada de rayar detrás de los apéndices de Eldritch. «Oh, oye, comandante, estábamos discutiendo implicaciones filosóficas del equilibrio de la vida laboral y si es posible cultivar tomates en una dimensión de bolsillo.
¿Sabes que este tipo ha estado trabajando en el mismo trabajo durante más de 300 años sin un solo día de vacaciones? Eso tiene que ser algún tipo de violación laboral. La bestia levantó lo que Jake había decidido llamar su cabeza y miró a la multitud reunida con ojos que ahora eran más curiosos Golden Retriever que la pesadilla existencial. «Saludos», dijo en la voz que todavía sonaba como grava en un mezclador de cemento, pero de alguna manera logró transmitir entusiasmo. Jake ha sido contándome sobre algo llamado Brunch de Weekend. Suena encantador. Uno de los psicólogos hizo un sonido como un globo desinflado. El sacerdote comenzó a murmurar lo que sonaba como oraciones en varios idiomas diferentes, simultáneamente. El tipo con el lanzallamas solo miraba. El ojo del comandante Vex comenzó a tirar de una manera que sugirió que estaba reconsiderando no solo sus elecciones de carrera, sino posiblemente toda su existencia. La bestia del miedo, él dicho lentamente, está discutiendo el brunch. Sí, resulta que en realidad es realmente interesante una vez que superas el todo cosmic horror thing, explicó Jake. Hemos estado hablando de la teoría musical y la agricultura sostenible. Oh, y él quiere probar pizza. Aparentemente, el terror psicológico no tiene mucha variedad de sabores. La bestia asintió contensivamente, lo que provocó que varios del equipo de respuesta a emergencias tomaran pasos involuntarios hacia atrás. Jake explicaron que los humanos han desarrollado algo llamado comida reconfortante como un mecanismo de afrontamiento para el temor existencial. Encuentro este concepto fascinante. Quiere probar pizza. Vex repetido en el tono de alguien cuya cosmovisión se estaba desmoronando como una casa de cartas en un huracán. Estilo de Chicago, de vista agregado de manera útil. Jake dice que es más una cacerola que una pizza, pero que la controversia que rodea esto, la clasificación es parte de la experiencia humana. El Dr. Hendrick, el principal psicólogo de la academia, dio un paso adelante con los movimientos cautelosos de alguien que se acerca a un volcán dormido. Fear Beast, se supone que debes aterrorizar el cadetes, no discutir la pizza de plato profundo con ellos. La expresión de la bestia cambió a algo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como su versión de vergüenza. Pido disculpas, Dr. Hendrick, pero Jake me ha demostrado que hay muchos aspectos interesantes de la existencia, más allá de inducir el trauma psicológico. ¿Sabías que los humanos han creado una forma de arte completa basada en hacer bebidas con leche al vapor? Lo llaman latte art. Es realmente bastante impresionante, agregó Jake. Recogió el concepto de inmediato. Creo que sería genial en eso, una vez que descubra cómo opere una máquina de café expreso sin deformar la realidad. El comandante Vex se sentó fuertemente sobre lo que Jake esperaba que fuera una silla Y, no solo una pieza de Space Time con forma conveniente. En 30 años de servicio militar, nunca he encontrado una situación como esta. Mira en el lado positivo, dijo Jake alegremente. Tienes una bestia de miedo que descubrió la satisfacción laboral y quiere explorar nuevas oportunidades profesionales. Eso tiene que contar para algo en tu revisión del desempeño. La bestia se animó en estas oportunidades de carrera. Jake mencionó algo llamado vida-entrenamiento. Creo que mis siglos de experiencia con la evaluación psicológica podrían ser bastante valiosas en un contexto positivo. ¿Quieres convertirte en entrenador de vida?, dijo Vex rotundamente. O tal vez un terapeuta, la bestia reflexionó. Jake dice que los humanos a menudo se benefician de hablar sobre sus miedos en lugar de simplemente siendo abrumado por ellos. Suena mucho más satisfactorio que mi posición actual. El Dr. Hendrick ahora estaba tomando notas a una velocidad que sugirió un interés científico intenso o un colapso mental completo. Esto es sin precedentes. El perfil psicológico que hemos establecido para la bestia de miedo durante siglos ha sido completamente reformado. Reformado es una buena palabra. Jake estuvo de acuerdo. Aunque prefiero piense en ello como él finalmente tiene la oportunidad de explorar su potencial.
Todos merecen la oportunidad de crecer, incluso monstruos de terror interdimensionales. La bestia hizo su ronronización nuevamente, lo que causó varios de los monitoreo de instrumentos para registrar lecturas que probablemente violaron las leyes de la física de manera interesante. Jake Tiene Mi enseñó que el crecimiento y el cambio son aspectos fundamentales de la existencia consciente. Yo no lo había hecho anteriormente, consideró que estos conceptos podrían aplicarse a mí. El comandante Vex frotó sus templos en un gesto que Jake reconocido de sus propios maestros en la Tierra. Entonces, lo que me estás diciendo es que en 1960, en lugar de romper nuestro cadete humano psicológicamente, The Fear Beast ha experimentado un despertar de carrera y quiere abrir una cafetería. Bueno, cuando tu dicho así, suena un poco ridículo, admitió Jake. Pero sí, eso es básicamente todo. Aunque él también es interesado en la jardinería y tal vez aprender a tocar la guitarra. La bestia asintió ansiosamente. Jake me jugó algo llamada guitarra clásica en su dispositivo de comunicación. Las estructuras armónicas son notablemente sofisticadas, mucho más complejo que gritar. Uno de los técnicos médicos se aclaró nerviosamente su garganta. Comandante, ¿qué hacemos ahora? Nuestro protocolo de examen final completo se basa en la bestia de miedo que aterroriza a los estudiantes en psicología descomponer. Si quiere discutir la teoría de la música en su lugar, nos adaptamos. Commander Vex dicho, con la cansada renuncia de alguien que acababa de darse cuenta de que su trabajo se había vuelto significativamente más complicado. Martín, felicitaciones. Ha aprobado su evaluación psicológica reformando completamente nuestro evaluador. No estoy seguro de si promótate o has estudiado por el departamento de Psychology. ¿Por qué no ambos?, sugirió Jake, aunque debería mencione que probablemente necesitará algo de tiempo libre para adaptarse a su nueva perspectiva sobre la existencia. Tal vez comenzar con un largo fin de semana y ver cómo lo maneja. La bestia de miedo miró a Commander Vex con una expresión que logró ser tanto esperanzador como aterrador. Jake mencionó algo llamado tiempo libre pagado. ¿Se podría organizar esto? El silencio eso. Siguió solo fue roto por el sonido del lápiz óptico del Dr. Hendrick, que se rompió bajo presión y alguien en la espalda murmurando lo que sonaba como oraciones a varias deidades diferentes. Finalmente, el comandante Vex se puso de pie y se enderezó su uniforme. Martínez, informe a mi oficina en 1 hora. Necesitamos discutir su tarea como el primero de la humanidad enlace diplomático galáctico. Aparentemente, si puedes convertir nuestra arma psicológica más temida en un potencial barista, en realidad podría estar calificado para las relaciones entre especies. Jake sonrió y le dio a la bestia un rastrojo final detrás de lo que había decidido que eran sus oídos. ¿Escuchar eso, amigo? Parece que ambos estamos haciendo carrera oportunidades. La bestia hizo un sonido feliz que solo causó distorsiones menores en el espacio, tiempo local. Este ha sido la conversación más agradable que he experimentado en más de 3 siglos. Gracias, Jake. No lo menciones, Jake dijo, de pie y cepillando el polvo de su uniforme. Todos merecen la oportunidad de encontrar su pasión, incluso si lleva unos cientos de años descubrir qué es eso. Mientras Jake caminaba hacia la salida de la cámara, la bestia de miedo llamó después de él. Jake, cuando regresas, ¿podrías explicar este concepto que mencionaste llamado servicio de transmisión? Y tengo curiosidad por algo llamado atracón. Jake hizo una pausa en la puerta y volvió a mirar a la criatura que había pasado siglos aterrorizando a los estudiantes y ahora estaba ansioso por aprender sobre Netflix. Absolutamente. Comenzaremos con algo luz, tal vez un espectáculo de cocina. El comandante Vex vio a Jake irse. Luego miró a la bestia de miedo, que ahora estaba tarareando, lo que sonaba como un intento de la melodía que Jake había tocado antes, aunque en frecuencias que hicieron que la realidad se pica levemente. Tengo un sentimiento, murmuró Vex para sí mismo, que esta academia
Está a punto de convertirse en un lugar muy diferente. La bestia levantó la vista bruscamente. El comandante Jake mencionó que los humanos a menudo celebran nuevas amistades con algo llamado fiestas de pizza. ¿Podría ser esto posible organizar? Comandante Bex cerró los ojos y se preguntó si era demasiado tarde para transferirse a una agradable y tranquila publicación de rocas espaciales de monitoreo. Veré lo que puedo hacer. Y así es como Jake Martínez se convirtió en el diplomático más improbable de la galaxia. La bestia del miedo descubrió la alegría del viernes casual y la Academia de Defensa Galáctica tuvo que rediseñar completamente su psicológico proceso de evaluación para tener en cuenta la posibilidad de que sus sujetos de prueba puedan adoptar accidentalmente la prueba. Él fue. Jake reflexionó mientras se dirigía a la oficina del comandante Bex.